Conversamos con el abogado penalista Benji Espinosa, quien en algún momento también fue defensor del expresidente Pedro Castillo. Doctor Espinosa, un gusto verlo. Gracias por su tiempo. Bienvenido a Latina. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, quisiera tener su impresión, doctor Benji Espinosa, sobre esta figura, conspiración para la rebelión. ¿Hizo bien el colegiado en plantear esto como un punto intermedio entre la pretensión de la Fiscalía y la defensa de Pedro Castillo? ¿Cómo ve este adelanto de sentencia? No, de ninguna manera, no hizo bien, porque hay que recordar que la desvinculación procesal básicamente lo que significa es que el juez, llegado el momento, puede advertirle al fiscal que el hecho que ha planteado puede no subsumirse a un delito sino a otro. Pero resulta que la ley pone un límite y dice siempre que no haya sido advertido anteriormente. Resulta que la figura de la conspiración para rebelión fue imputada inicialmente, es decir, fue advertida inicialmente, pero luego fue retirada por la propia Fiscalía, es decir, un acto unilateral de la Fiscalía en donde se desistió por ese caso. Resulta que los jueces, pese a que entonces existía esa advertencia, violando la ley, violando el procedimiento preestablecido por ley, lo que hacen es finalmente terminar condenando por la conspiración por rebelión, que además, hay que decirlo, es un delito que no existe en el presente caso. O sea, no hay conspiración para rebelión en el caso Castillo. Y puedo explicártelo, si me lo permites, Santiago, brevemente. Lo que quisiera entender es, antes de ir al detalle, quisiera entender si usted se muestra en contra de este adelanto de sentencia. ¿Qué tendría que haber hecho para usted la sala que presidía el juez supremo Neira? Lo que tendría que haber hecho es absuelto por la imputación de rebelión en grado de consumación. El caso de la Fiscalía es un caso de rebelión consumada, o sea, rebelión perfeccionada, rebelión completa, rebelión agotada. Entonces, si no se verifica que se produce la rebelión como lo plantea la Fiscalía, deben absolver. Para no absolver es que plantearon esa desvinculación y fueron una figura, digamos, atenuada, con menos pena, ¿no? Tiene la mitad de la pena de la rebelión, que es la conspiración para rebelión, que no existe porque la conspiración para rebelión es tomar acuerdo para rebelarse, y en este caso el tomar acuerdo siempre supone planificación, organización, y lo que ha habido en el caso Castillo ha sido absoluta improvisación. ¿Y qué opina de la posición discordante del magistrado Iván Guerrero, que dice que hubo una tentativa de rebelión? Creo que es una posición absolutamente equivocada. En este caso no hay tentativa de rebelión, porque tentativa de rebelión quiere decir, en términos sencillos, conforme al artículo 16 del Código Penal, empezar a alzarte en armas y no consumar el delito. O sea, pero necesariamente tendría que verificarse un inicio de alzamiento en armas. Yo empiezo a alzarme en armas, pero no lo consumo. En este caso nunca se verificó el inicio del alzamiento armado, en ningún momento. Jamás se verificó. De manera tal que la posición de Iván Guerrero es equivocada, como es equivocada también la posición de Neira y Carvajal en mayoría, que condenan por conspiración para rebelión. ¿Usted cree que tiene posibilidades Pedro Castillo de ser absuelto en una segunda instancia? Yo creo que tiene muchas posibilidades de que se la absuelva o de que se anule la condena, porque recordemos que en segunda instancia podrían no solo revocar, sino podrían eventualmente anular la condena y disponer un nuevo juicio, porque se anula el juicio. ¿Y cómo califica el trabajo de la Fiscalía en estos 3 años de audiencia? Creo que ha sido bastante deficiente. Es una Fiscalía que no ha tenido casos, pero ha tenido jueces. O sea, lo que le ha faltado en casos finalmente ha sido en jueces que han sido muy contemplativos. El solo hecho de plantear esa desvinculación ha sido lanzar un salvavidas para evitar una imputación fallida e inexistente por rebelión consumada. De manera que yo veo que ha habido una actuación parcializada a favor de la Fiscalía y en perjuicio de Castillo, lamentablemente. Y no era suficiente, porque hoy incluso leía el hecho de que el poder formal de Pedro Castillo de alguna manera ya le daba ese peso para, con su solo mensaje, poder generar un alzamiento de armas en, digamos, en todo caso,
que podría llevar a una rebelión, ¿no? Se mencionaba eso, se mencionaba Pedro Castillo, incluso por ser presidente era el primero llamado a defender el orden constitucional. ¿En qué queda este argumento de que se quebró el orden constitucional? Lo que pasa es que el tipo penal no habla solo de quebrar el orden constitucional, dice, empieza hablando por alzarte en armas para quebrar el orden constitucional. De manera que creo que lo que hizo Castillo es un comportamiento censurable, pero desde un punto de vista constitucional. Es decir, lo que hizo Castillo fue una infracción a la Constitución, no una infracción a la ley penal. No cometió delito, no transgredió el Código Penal, hay que dejar eso claro. La infracción a la Constitución lleva a que pierdas el poder, pero no te lleva a la cárcel. Castillo está injustamente preso por eso, por un hecho que no es delito. Claro, estamos conversando con Benji Espinosa, que nos está dando su punto de vista sobre esta sentencia que hoy ha tenido un adelanto de sentencia y efectivamente también lo que hemos visto es que Aníbal Torres y Willy Huerta se les ha dado una suspensión de la pena efectiva de cárcel, ¿no? ¿Cómo ve esta decisión en el caso del ex ministro del Interior y el ex jefe de asesores de la PCM? Bueno, lo que pasa es que a todos los han impuesto 11 años, salvo a Aníbal Torres, 6 por la edad, pero en realidad han recurrido a una figura, que es la suspensión de la ejecución de la pena mientras se apela a esta. Esa es una figura que existe en el nuevo Código Procesal Penal y que responde básicamente a dos criterios. Se impone en función de la gravedad del delito y del buen comportamiento procesal que tiene el imputado, o sea, evitar el riesgo de fuga. Y me parece que se ha aplicado bien, que finalmente han sido procesados que siempre han acudido a las diligencias, siempre han estado presentes en las sesiones de audiencias, no ha habido audiencia que se haya frustrado por su culpa, de manera que me parece bien que se utilice esta figura de suspender en todo caso que la pena sea efectiva hasta que una segunda instancia lo confirme. Ahora, me llama la atención que usted defienda que aquí no existía un delito penal. Si era así, ¿por qué no se defendió Castillo? ¿Por qué más bien como que intentó petardear el proceso, ¿no? Hasta hoy incluso 2 abogados se presentaron para pedir la nulidad del juicio. Si es tan evidente como usted lo plantea, digamos, de que no había un delito penal, había una conducta, usted dice, reprobable en lo político, ¿no? ¿Por qué no defenderse de algo tan sencillo? Pero porque Castillo sabe que no solo no hay delito, sino que hay un conjunto de violaciones al debido proceso en su caso. ¿Cómo puede ser posible que a Castillo lo juzguen jueces provisionales de segunda instancia, que son jueces superiores, son provisionales supremos, cuando a Castillo lo investiga la Fiscalía de la Nación? O sea, la máxima entidad e instancia del Ministerio Público lo investiga y lo acusa, pero son jueces de inferior jerarquía los que lo condenan. Por eso es que Castillo cuestiona el proceso y planteó un cuestionamiento desde el inicio, por la sola actuación de jueces provisionales, sumado a que la doctora Norma Carvajal, que ha leído el adelanto de fallo, que es la ponente, la directora de debates en el caso, es una jueza que ha dictado un conjunto de decisiones en contra de Castillo, estaba prejuiciada ya, o sea, ya ella tenía posiciones en contra de Castillo, estaba predispuesta a fallar contra Castillo, no garantizaba absoluta imparcialidad, por eso es el comportamiento de Castillo, yo creo que está plenamente justificado y que lo haría cualquier persona que ve que se están avasallando sus derechos, que hay indebido proceso, que no hay un proceso con todas las garantías y por tanto ha hecho unas denuncias constantes y reiteradas en ese sentido. Ahora, ¿usted ha pensado, doctor Espinosa, en volver, digamos, a la defensa activa del expresidente Castillo? ¿O le han requerido en este proceso alguna idea, alguna asesoría legal? ¿O más bien se ha mantenido al margen? Sí, me han requerido definitivamente ayudas, consejos, asesorías que he brindado siempre gustosamente. No descarto volver a retomar a la defensa del presidente Castillo, que es una persona a quien yo tengo sumo aprecio y cuya amistad y su confianza son al día de hoy inquebrantables. Porque en un momento se alejó del expresidente Castillo usted, ¿no? De hecho, en los días posteriores del golpe, ¿no? No, yo renuncié a su defensa, pero no he renunciado a nuestra amistad ni a su aprecio, que además es el mío también, es el mío propio, es decir, es un aprecio. Pero ¿por qué decidió renunciar a la defensa de Pedro Castillo?
Exacto, la defensa es otro asunto, pero que no afecta en nada mi aprecio y mi consideración personal. En todo caso, digamos, ¿por qué un abogado que ve esto, un caso como donde no hay delito, decide separarse del consejo legal del expresidente Castillo? No, para mí es claro, mi renuncia obedeció a que hubo una infracción a la Constitución. Yo siempre dije, el presidente Castillo va a respetar la Constitución. No lo hizo lamentablemente el 7 de diciembre del 2022. Esa fue la razón de mi alejamiento. Pero insisto y reitero, alejamiento como abogado por ese caso en concreto. No descarto poder ayudarlo, por ejemplo, en instancias internacionales, en sedes donde se defienden derechos humanos como la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y en su momento lo decepcionó esta conducta de Pedro Castillo de romper la Constitución? Sí, evidentemente, ¿no? Porque siempre estuvimos trabajando con apego a la Constitución, que mal o bien es la carta política y jurídica que nos rige y que tiene que ser respetada y observada. Correcto. Doctor Benji Espinosa, le agradezco mucho su reacción, su lectura sobre esta sentencia, la que usted considera que no ha sido dada correctamente. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Santiago. Buenas noches.